La deuda del Ayuntamiento de Martos ha evolucionado de forma totalmente favorable. Decir que en el año 2015, cuando tomamos posesión del Gobierno, Martos tenía una deuda de 6.025.000 euros. Decir que no, comparativamente con otras poblaciones de nuestro entorno, no era una deuda menor que la de otros, pero sí era una deuda de 6.025.000 euros, que al finalizar este ejercicio, el ejercicio 2019, como pudimos apreciar en el último pleno ordinario que hubo de esta legislatura, se aprobó un suplemento de crédito por importe de 5.419.000 euros, creo recordar que era la cantidad correcta, para dejar en la arca del Ayuntamiento con deuda cero. Esto tiene una doble lectura. La primera, pues bueno, la gestión que se ha podido hacer a lo largo de estos 4 años, en los que hemos ido conteniendo el gasto y, además de contener el gasto, haciendo una administración en la que podíamos ver como ejercicio tras ejercicio pues había un superávit, con lo cual se aumentaba el remanente para gastos generales y al fin y al cabo ha sido posible quitar toda la deuda. Y la otra lectura, decía que había dos, la otra lectura es que de cara a la próxima legislatura, pues el Gobierno que esté pues va a encontrar que este Ayuntamiento no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional para pagar la deuda. Los ingresos que tenga pues se pueden destinar totalmente a lo que es inversiones, gasto corriente, lo que es el gasto normal, podemos decir, y no tener que dejar una parte de ese presupuesto para ir pagando deuda o pedir préstamos, porque están totalmente saneada ahora mismo la arca del Ayuntamiento de Martos. Hacer una gestión económica que fuese eficaz, que fuese eficiente, que nos haya permitido realizar proyectos importantes para el avance y el progreso de esta ciudad, manteniendo, congelando, incluso en algunos casos bajando, como ahora después también podremos ver, los impuestos y las tasas municipales. Por lo tanto, los vecinos y las vecinas de Martos no se han visto gravados más en estos 4 años que en los anteriores, y a la misma vez esa gestión ha hecho posible que nuestro ayuntamiento termine esta legislatura con 0 euros de deuda a las entidades financieras. Pero no solo con 0 euros de deuda a las entidades financieras, sino que también en el presupuesto corriente, es decir, en el día a día del ayuntamiento, el pago a los proveedores también con un periodo muy corto en días, desde que entra una factura y se reconoce que está correcta hasta que se produce el abono. Es decir, un parámetro que se llama el periodo medio de pago y que está en torno a los 10 días, a finales del 2018, y que se está moviendo eso entre 15 días, 10 días durante estos 4 años de legislatura. Por lo tanto, una gestión saneada de la economía local, pese a las circunstancias que a nosotros nos hubiera gustado más que la ley nos permitiese haber invertido este dinero, no tanto en el tema de la deuda, que está bien, pero si se nos hubiera permitido realizar más inversiones, bueno, pues hubiera sido incluso mucho mejor, pero ahora, utilizando este dinero para el pago de la deuda y dejarla en 0 euros, nos permitirá también el resto de los superávit poderlo invertir en inversiones financieramente sostenibles y que ya sí puedan repercutir los superávit presupuestarios de cada ejercicio, puedan revertir en el incremento de las inversiones en nuestra ciudad. Yo creo que eso es muy positivo para esta ciudad y, lógicamente, afrontar una legislatura con la tranquilidad que te da el día a día de tener una economía muy saneada, como va a terminar esta legislatura la Hacienda Municipal. Este es uno de los parámetros que se utiliza y que también la normativa tiene en cuenta a la hora de luego poder realizar los presupuestos, porque se tienen en cuenta el periodo medio de pago, que no puede ser superior a 60 días, y entonces en caso de que esto fuera así habría que hacer una reestructuración. ¿Qué consiste? Básicamente es el tiempo que se tarda en pagar una factura desde que entra al ayuntamiento hasta que se hace efectiva en la cuenta de los proveedores.
Decir que este parámetro pues bueno, se ve dificultado por la gran burocracia y el gran control que existe en cuanto a la financiación y el pago y el dinero público y en este caso municipal. Para realizar un gasto en el ayuntamiento no puede ni un concejal ni un técnico decir, bueno, a mí se me ocurre en este momento realizar este gasto y lo realizo sin más. No, hay unos trámites. Primero hay que hacer una propuesta de gasto, después tiene que esperarse una autorización del gasto, después una disposición del gasto, de que efectivamente hay dinero en la partida, después se reconoce la obligación y después se hace el pago. O sea, todos esos trámites son los que cualquier gasto, desde 1 euro hasta la cantidad que sea, tienen que pasar. Decir también que todo eso tiene que estar supervisado. En primer lugar lo tiene que firmar el técnico de la dependencia, lo tiene que firmar también y verlo el concejal delegado de cada área, lo tiene que ver también el concejal de Hacienda y lo tiene que ver también la intervención o el interventor para ratificar que se puede realizar ese gasto. Si os dais cuenta, pues es un proceso que tiene una cantidad de trámites importante. Si no fuese así, podríamos decir que prácticamente el Ayuntamiento de Martos tendría un periodo de pago cero, es decir, hoy en día hay liquidez suficiente, a pesar de hacer frente a la deuda, hay liquidez suficiente para en el mismo día hacer frente al pago de cualquier factura. ¿Qué es lo que sucede? Pues que son cientos y miles de facturas las que entran en el ayuntamiento con todo ese procedimiento que hemos dicho y entonces se van agrupando, se van haciendo lotes y entonces entra hoy una, luego otra y se hacen unos lotes que cada 15 días se va haciendo el pago de todas esas facturas. Decir que en el año 2015, en el cuarto trimestre, el periodo medio de pago estaba en torno a los 14 días y, como bien ha dicho Víctor, en el 2018, el último trimestre, ha salido en 10,5 días aproximadamente el periodo medio de pago. ¿Qué quiere decir? Que se traslada 10 días desde que la factura se entra al ayuntamiento y se hace efectivo el pago. Cuestión esta que es bastante importante también porque ayuda a conocer en cada momento cuál es la liquidez, cuál es el dinero que hay en este ayuntamiento, cuál está gastado y cuál es el que nos queda. Por lo tanto, yo creo que también es un dato positivo a la hora de valorar lo que ha sido la gestión económica y financiera de este ayuntamiento y de esta legislatura por este equipo de gobierno. La tranquilidad y la garantía que se le da del pago a los proveedores del ayuntamiento, es decir, de todos son conocidos en otra época, pues que difícilmente, bueno, había proveedores que querían trabajar con el ayuntamiento por el retraso en el pago de su factura. Por lo tanto, esto ya no es así y permite también esa garantía de pago, que cada vez haya más competitividad a la hora de ofertar precios para ser los adjudicatarios de las distintas licitaciones, de los suministros municipales y también de las obras de inversión que se realizan en nuestro ayuntamiento. Y yo creo que eso también, además, es una garantía que ayuda también especialmente al empresariado local, que en muchos casos pues son proveedores también del propio ayuntamiento. Hablamos desde artículos de ferretería, de electricidad, alquiler de maquinaria, de pavimentos, de los materiales de construcción, pero incluso también las empresas, que da una gran solvencia el venir a trabajar a Martos y lo que supone el pago de las certificaciones de la obra que se realiza. Y por otro lado, ya sí decía el tema del portal de transparencia, que efectivamente todos los datos, todas las modificaciones, cualquier expediente en materia de gestión económica está colgado una vez que se ha tramitado o en el periodo de aprobación inicial y posteriormente con la aprobación definitiva en el portal de transparencia, que entrando a la página web del ayuntamiento hay un enlace, portal de transparencia, y hay un epígrafe que se llama gestión económica y financiera, donde están colgados las ordenanzas fiscales, los presupuestos, el anexo de inversiones, la estadística del periodo medio de pago, las modificaciones de crédito, cualquier información que los marteños y las marteñas quieran conocer una vez que se han tramitado.
Todos los datos que yo tengo sacado aquí están colgados en el... tenía dudas de algunos y un poco antes de venir he consultado y la consulta ha sido portal de transparencia, gestión económica y financiera, y ahí aparecen los distintos parámetros que ha dicho, como bien ha dicho Víctor. En el año 2015, cuando nosotros entramos al gobierno, había un presupuesto en torno a los 20.118.000 euros, creo recordar que era. Y en el año 2019 el presupuesto ha sido de 25 millones y en el año 2018 fue de 26 millones. Entonces, algunas veces puede resultar difícil entender, bueno, si no se aumentan los impuestos, si no se aumentan, cómo es que aumenta esta cantidad de ingresos. Y ahí, gran parte, tenemos que reconocerla, han sido al equipo de gobierno y principalmente el alcalde. Aunque muchas veces se dice que todos son lo mismo, no son todos lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que buscar financiación y hay que buscar recursos fuera de los que este ayuntamiento tiene. Si los que este ayuntamiento tiene, los tiene, hay que gestionarlo bien y nada más. Pero lo que hay que irse es a Sevilla, a Madrid, donde haya que irse para obtener financiación y obtener más recursos económicos que puedan dar lugar a la realización de proyectos, de inversiones que mejore lo que es nuestro pueblo. Por eso decir que había una evolución desde el año 2015 de 20 millones y se han aumentado los presupuestos en torno a una media en el 2016 se aumentó en 600.000 euros, en el 2017 ya se aumentó en 2 millones, casi 2.300.000 euros, y en el año 2018 se aumentó 6 millones. ¿Y esto qué? Pues está principalmente el EDUSI, principalmente vienen de las transferencias de crédito que han sido gestionadas, que han sido buscadas, por decirlo de una forma más llana, por parte principalmente del alcalde, y ha ido, pues se ha quedado a Sevilla, Madrid, donde haya que ir. La cuestión es traer recursos y financiación para que nuestro pueblo pueda mejorar. En cuanto a un análisis global de los presupuestos, pues mire, es que es muy fácil. Si hemos sido capaces de tener superávit todos los años y aumentar lo que es el remanente general de tesorería, porque con ello hemos sido capaces de quitar la deuda y de seguir manteniendo un nivel de inversiones importantes, que aquí también es importante. El nivel de inversiones que había en el presupuesto del año 2015, que ya estaba elaborado, un presupuesto, lo mismo que nosotros, el del año 2019 lo dejamos, y el que entre pues tendrá que terminar el año. En el año 2015 había destinado para inversiones 1.469.000 euros. En el año 2018 para inversiones 5.291.000 euros. Y en el año 2019 me parece que está en torno a los 3 millones y algo, 3.043.000 euros, con lo cual vemos cómo ha aumentado a lo largo de estos años la capacidad de conseguir financiación, conseguir dinero para proyectos ya concretos, porque esto ya está fijado y tiene sus proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que gracias a esto y gracias a la cartera de proyectos que hay, que esto los conoce mejor el alcalde, pues de cara a la próxima legislatura hay financiación y proyectos suficientes para hacer y llevar a cabo una legislatura bastante importante. Desde el inicio de la legislatura hasta el final, es decir, 5 millones de euros prácticamente que se ha incrementado ese presupuesto. En buena parte, como Rubén decía, además para inversiones, aunque también para temas de lo que será más gasto corriente, pero que en un gasto corriente que entran capítulos como por ejemplo el gasto social o la inversión social dentro de, mejor dicho, que nos ha permitido que hayamos sido también reconocidos como un municipio excelente en inversión social, incrementando los recursos para la ley de dependencia, la ayuda a domicilio, en definitiva para las políticas para personas mayores, para personas con discapacidad, para los sectores más desfavorecidos de la población, por decir algo. O, por ejemplo, poner en marcha otros servicios, como el parque de bomberos, la piscina cubierta, el aparcamiento de camiones, o también el punto de acopio de Inerte, la ampliación del punto de acopio de Inerte para el punto de vertido de escombros de las obras menores. Pero además también para el ámbito de la inversión.
donde luego, cuando terminan los presupuestos de ejecutarse al año, pues de esos 25 millones anuales, pues se llegan hasta prácticamente los 30 en el ámbito de la ejecución final, porque provienen transferencias de distintas administraciones. La más importante, sin lugar a dudas, ha sido la EDUSI, que supone la inversión en Martos de 6 millones de euros, que es una inversión fuera de los planes E, bueno, pues quizás la más potente para realizar proyectos sin duda de los últimos años. Y luego, pues, concurriendo y participando con una planificación importante en las numerosas convocatorias de ayudas que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía han sacado y ejecutando o presentando, mejor dicho, buenos proyectos para que puedan verse valorados en un proceso de concurrencia competitiva en muchos casos. Y bueno, pues en esa línea es lo que hace posible el incremento de todo este presupuesto. Pondré un ejemplo. Por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a permitir en Martos dotar con recursos excepcionales de 21.000 euros. En condiciones normales a Martos le hubieran correspondido 4.000 euros, pero nosotros vimos una oportunidad, suscribir el convenio de Biogen, además de para que las mujeres víctimas de violencia de género estuvieran más y mejor atendidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de la policía local. Bueno, pues eso ha permitido que la suscripción de ese convenio nos correspondan 16.000 euros adicionales a los que nos podían haber correspondido. Bueno, pues somos solo 16 municipios en la provincia de Jaén los que estamos suscritos a ese convenio y eso pues supone un plus adicional a la gestión. Teníamos un problema en la calle Tornero, con empresas de la calle Tornero, y vimos la oportunidad de presentar una convocatoria para a daños y catástrofes y emergencias de la administración local y bueno, pues también fuimos beneficiarios con 120.000 euros en un proceso también rápido en el que se arbitró. Bueno, pues hemos concurrido a convocatorias del campo fútbol, que vimos la oportunidad de realizar la inversión que estamos haciendo, buscamos 200.000 euros, que supone el 50% de la aportación municipal, precisamente por la gestión económica que había, pero hemos conseguido duplicar esa inversión municipal con otros 200.000 euros para realizar esa inversión de 400.000 euros. Hasta el punto de que las pistas de atletismo que están ahora mismo en construcción, inicialmente ese proyecto nació con un convenio de 800.000 euros aproximadamente, de los cuales se financiaba el 50% entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. En la legislatura pasada, el gobierno del Partido Popular y del Partido Andalucista renunciaron a buena parte de ese convenio, realizaron unas obras que ahora hay que volver a rehacer y por lo tanto la Junta de Andalucía de los 800.000 euros dejó el convenio en 135.000 euros, de los cuales por cierto ahora nos piden incluso un expediente de reintegro. Bueno, hemos resuelto todo eso, hemos preferido prescindir del convenio y si hay que devolver lo que no ejecutaron bien en la legislatura anterior lo devolveremos y el proyecto de pista de atletismo que está valorado en 700.000 euros lo vamos a financiar con recursos propios del Ayuntamiento de Martos, con la previsión que a lo largo de estos 4 años hemos ido aportando a ese proyecto de gasto en materia de inversión. Bueno, pues estos son ejemplos de esa gestión y de bueno, pues la posibilidad que te da tener una arca saneada, y también fundamentalmente la planificación y la realización de muchos números para buscar la oportunidad política a la hora de poder ejecutar estos proyectos. El inventario de bienes, es decir, el patrimonio del Ayuntamiento de Martos también se ha visto aumentado a lo largo de esta legislatura, por adquisición de terrenos, por la mejora de infraestructura. Tenemos las pistas de atletismo, esa es una infraestructura que es municipal y que pues bueno, ahora mismo no tiene un valor ninguno, pero cuando se acabe ya tiene un valor y tiene una cuantificación. Ejemplo más reciente también, las pistas de skatepark. Las pistas de skatepark era un solar y ahora hay una instalación ahí deportiva, lúdico-deportiva, que también tiene y aumenta su valor en ese sentido. También se han hecho adquisiciones de algunas viviendas para intentar mejorar
el entorno, especialmente lo que es las tenerías, para rehabilitar el edificio donde estaban las tenerías, pues eso viene a incrementar el patrimonio del Ayuntamiento de Martos, y entonces, pues bueno, ese tipo. Otra cosa que entra también y que cuenta en el patrimonio, pues los vehículos. Se ha producido a lo largo de esta legislatura una inversión importante y una renovación de la flota de vehículos de los empleados públicos. Estamos hablando de todo lo que es el área de servicios y obras. Se ha renovado prácticamente toda la flota de vehículos y de furgonetas. Eso también tiene su valor, ¿no? Desde ese punto de vista, decir que el inventario va a más, porque se van haciendo nuevas inversiones, se van haciendo nuevas infraestructuras, y lógicamente eso tiene un valor que beneficia o aumenta el patrimonio de la ciudad de Martos y por tanto el patrimonio de los marteños. Hemos hecho muchas compraventas de viviendas en el casco antiguo, fundamentalmente para poder mejorar proyectos, como tiene que ver todo con las viviendas del entorno del edificio de las Tenerías, en la Fuente de la Villa, y poder derribar toda esa manzana para ponerla al uso público. Además, el edificio principal, el de las Tenerías, que hemos sido capaces, después de muchísimo tiempo, de poner de acuerdo, creo que son 7 hermanos para la cesión al ayuntamiento a título gratuito, a costa de simplemente de la demolición de ese edificio. O hemos también sido beneficiarios de la herencia de un marteño que ha permitido, estamos ahora mismo en la notaría para escriturar, que permite también que el ayuntamiento se haya hecho con una finca de olivar, que podamos también enajenar en el futuro, una cochera, además también de fondos culturales. O el acuerdo con el obispado, primero para que se nos haya cedido la torre campanario de Santa Marta y que se empiecen las obras de rehabilitación en estos días, por 20 años, o la cesión a título permanente de unos cuantos miles de metros en Monte López Álvarez, en todo lo que tiene que ver el entorno del Colegio Fernando IV. Bueno, pues todo eso son también gestiones importantes que redundan en beneficio de ese patrimonio municipal que hoy es de todos los marteños. El tema de los impuestos. A lo largo de esta legislatura, y me parece que en los 2 últimos ejercicios anteriores, el Ministerio de Hacienda hizo una actualización, hacía anualmente una actualización y aumentaba los valores catastrales de aquellos municipios que no hubieran tenido una revisión catastral reciente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta valoración que hacía el Ministerio de Hacienda decía: tu casa catastralmente vale hoy 100, el año que viene vale 110. ¿Qué pasa esto? Pues el impuesto de bienes inmuebles, en lo que es la contribución, como todos conocemos, el ayuntamiento lo que tiene es una escala de gravamen, es decir, lo grava con un tanto por ciento. ¿Qué hemos hecho? Que a pesar de subir los valores catastrales, la escala de gravamen de este ayuntamiento, es decir, el impuesto del IBI, lo que es el número, el tipo de gravamen, lo hemos ido bajando paulatinamente. Tal es así que cuando nosotros llegamos en el 2015, el tipo de gravamen era 0,611%. Eso es lo que pagaba cada marteño en función del valor catastral. ¿Por qué decimos que hemos bajado los impuestos? Aunque se ha bajado un poquito, sí hemos bajado, porque en el año 2019, en los presupuestos del año 2019, esa escala de gravamen ha bajado un 0,10. Es decir, de un 0,611 se ha quedado en un 0,517. ¿Eso qué hace? Eso que hace que el ayuntamiento ha dejado de ingresar una cantidad importante por el IBI, pero por contra los ciudadanos han visto mejorado el valor de su vivienda, pero no han visto aumentado el impuesto que tenían que pagar. Se ha pagado de forma, se han congelado, que es lo que decimos, se han congelado los impuestos y en algunos casos ha bajado un poquito. Por lo tanto, la preocupación que los marteños pudieran tener en cuanto al tema de los impuestos, principalmente lo que es el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues se han congelado durante esta legislatura y bueno, pues la situación que tiene el ayuntamiento ahora mismo, salvo que hubiera un cambio muy grande, no prevé
que sea necesario subir los impuestos, por lo menos desde el punto de vista del Grupo Municipal Socialista, no prevé aumentar los impuestos en la próxima legislatura. Estamos diciendo que está saneado, pero sí es verdad que la escala de gravamen del 0,611, nosotros la hemos bajado en estos 4 años al 0,517, lo que eso hubiera supuesto pues, unos ingresos importantes. ¿Por qué lo hemos hecho? Para que los marteños, a pesar de tener mayor valor su vivienda, no tuvieran que pagar más impuestos. Y el IBI, creo recordar que se hizo de una bajada progresiva en función de la potencia de los vehículos que pues se hizo una bajada también. Por lo tanto, preocupación en ese sentido no debe tener. Es verdad que siempre el tema de los impuestos... Dicho esto de que no se prevé, dicho esto de que se ha bajado el tipo de gravamen, sí hay que recordar, y lo demás son falacias, es que si queremos tener unos buenos servicios públicos, si tenemos que querer y mantener unas buenas infraestructuras públicas, no hay nada más que un camino, y a través de tener ingresos. Y esos ingresos pues, pueden venir a través de las tasas, a través del impuesto del IBI. Eso es importante, que no se nos olvide, si queremos tener, luego hay que gestionarlo bien. Pero todo lo demás son falacias, y más aún con la normativa que tenemos, que esto se desconoce, porque hay gente que atrevida y dice, yo voy a bajar los impuestos. Bueno, puede ser admisible, a lo mejor a nivel del gobierno central, a nivel de ayuntamiento, bajar los impuestos supone bajar los presupuestos, pero no por los ingresos, sino porque la regla de gasto y la ley de sostenibilidad presupuestaria te dice que si tú disminuyes en 100.000 euros los ingresos, porque bajas los impuestos, tienes que disminuir en 100.000 euros los gastos, con lo cual va a tener menos dinero para poder hacer frente a todos los gastos que conlleva, pues, de infraestructura, de mejora de espacios verdes, de mejora de las calles, de inversiones sociales, que allí hay otro aspecto que no estamos tocando, porque el Ayuntamiento de Martos es uno de los ayuntamientos que tiene un número de bonificaciones para las familias desfavorecidas bastante importante. Pero no solo para las familias, sino también para las empresas. Quiero recordar que hay hasta una reducción del 50% cuando una empresa diga de instalarse en Martos. El ICIO, el impuesto de construcciones, pues se le rebaja en función, sea una empresa nueva que no tiene actividad, el 50%. Y luego además las empresas que ya existen, si aumentan la plantilla y hacen fijos a sus trabajadores, cuando hacen alguna obra o alguna ampliación, también tienen una bonificación. Eso es importante, dado el volumen que tiene Martos ahora, y entonces, como decía antes Episto, lo mismo que vienen a licitar, porque hay solvencia, también vienen, y no le importa instalarse aquí siempre que haya terreno, que es lo que estamos luchando también, y eso hace que se facilite, porque se reduce en un tanto por ciento los impuestos que tienen a la hora de constituirse aquí en Martos o a la hora de crear empleo. Por lo tanto, el tema de los impuestos no debe preocupar a los marteños en función de que no va a haber, o no se prevé, por lo menos por nuestra parte, de que haya ninguna subida. Y en cuanto a la bajada, que se lo plantee, que lo diga, porque que sepa que la ley de estabilidad presupuestaria dice que si baja 100, tienes que bajar 100 en el gasto, aunque tengas dinero ahorrado, que no lo puedas dedicar a eso. Entonces hay que saber un poco y tener un poco de conocimiento de todo lo que son los trámites, de todo lo que es la legislación y la normativa por la que se tiene que regir los ayuntamientos, porque muchas veces no es la voluntad que ellos tengan de querer hacer cosas. Nosotros también hay muchas cosas que muchas veces que tenemos voluntad y queremos hacerlas, pero desde que hemos llegado a la normativa hemos visto que bien no se podía hacer porque era imposible o porque era contraproducente para el beneficio o el desarrollo de la ciudad de Martos. Seguir haciendo más progresivo el sistema fiscal y, por lo tanto, haciendo que más pague quien más tiene y que menos pague quien menos tiene. Y, por lo tanto, en esa línea hay que seguir metiendo parámetros, pero los recursos del ayuntamiento es que son muy contados, es decir, los impuestos que son 3, IBI, vehículos y obras, y luego las plusvalías, que también con la depreciación que ha habido de vivienda y demás, cada vez pues hay más limitaciones, y el resto las tasas municipales. Y los servicios públicos hay que sostenerlos si queremos tener
una Casa de la Cultura y una biblioteca como queremos, que supone pues, un costo importante en materia de personal, de energía eléctrica, de los servicios, de las actividades que se plantean y que sin embargo no supone ningún ingreso. O las instalaciones deportivas municipales, donde hay inversiones millonarias, donde hay una gestión en las actividades y en la gestión de las instalaciones que también supone unos costos importantes y sin embargo a través de la materia de ingresos pues no sé si llegará al 10 o al 15% del total de lo que pueda repercutir. O bueno, pues el día a día de la iluminación de nuestras calles, del alumbrado público, de la gestión de los parques y jardines, en definitiva del conjunto de los servicios municipales, por citar algunos. Por eso, bueno, pues esto es una realidad. Sé que ahora está muy de moda lo de la bajada masiva de impuestos, pero eso no deja de ser más que una propaganda y un eslogan electoral que fundamentalmente utilizan aquellos que no tienen previsto tener la opción de gobierno, sino más que bueno, pues ser oposición y por lo tanto no tener esa responsabilidad de gobierno. Porque como bien ha explicado Rubén, nosotros quisimos hacerlo porque con los datos económicos que teníamos considerábamos que podíamos reducir algo más, pero eso suponía que si lo hacíamos nos bajaba también el presupuesto, no podíamos hacerlo desde el superávit que ya tenemos. Y por lo tanto había que decidir entre mantenerlos como están, que yo creo que son unos impuestos y unas tasas homologadas con las del resto de los municipios de nuestro entorno. Para uno siempre es el que más paga y donde más paga donde está, pero cuando tiene la oportunidad de hablar con el otro de al lado pues, y se compara uno con otro, pues es cuando se ve la realidad de estas circunstancias en esa homologación que hay en cuanto a digamos, la presión fiscal. Y como digo, eso suponía, si se hubiera hecho, el tener que prescindir de algunos servicios, el, por ejemplo, no poder haber abierto en ese momento la piscina cubierta o el tener que haber reducido, por ejemplo, el contrato del servicio de recogida de basura, por decir algunos ejemplos. Y lógicamente pues lo que decidimos es prestar los servicios que tenemos, manteniendo esas, que además, como dice Rubén, creo que son suficientes para la próxima legislatura seguir haciendo también una gestión importante en cuanto a las inversiones y la gestión de los servicios públicos que actualmente tenemos. Hacer una valoración del trabajo que uno hace, pues siempre a mí me cuesta trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Pero siendo objetivo, y eso sí lo tiene Hacienda, los números son los números y puedes decir lo que quieras, pero los números son los números. Por lo tanto, se aumenta el patrimonio de este ayuntamiento durante esta legislatura. Se deja la deuda de 6 millones que había cuando entramos al principio, se deja en cero. Los impuestos se congelan y se bajan los tipos de gravamen. El periodo medio de pago es un periodo medio aceptable, está en torno al último trimestre, en torno a los 10 días. Los presupuestos y la cantidad de inversiones que se ha hecho se ha visto aumentado en casi un 25%, es decir, en casi 5 millones con respecto al presupuesto que nosotros cogimos en el 2015. Se han aumentado considerablemente la infraestructura y los servicios. Lo que decíamos antes de los impuestos, tenemos un servicio ahora de bomberos, ¿no? En Martos. Eso supone un gasto corriente también, supone gasto de luz, supone gasto de agua, supone gasto de limpieza y mantenimiento de esos edificios, supone gasto de personal. Entonces, cuanto más servicios se dan, eso ocasiona unos gastos. Por lo tanto, si tú creas servicios y reduces los gastos, esos servicios o no van a estar bien, no van a funcionar bien o no pueden estar. Por lo tanto, hay que ser consecuentes. En definitiva, yo considero que durante esta legislatura se ha producido ya un afianzamiento de la situación económica de este ayuntamiento, como bien he dicho, con los datos objetivos que tenemos. Se ha conseguido una financiación importante no solo para esta legislatura, sino para próximas legislaturas. Para la próxima legislatura hay una cartera de proyectos que el equipo de gobierno socialista ha trabajado y en definitiva yo creo que ha sido, yo personalmente, me siento satisfecho. Bien es cierto que a mis compañeros pues le está dando la lata, a ellos tengo que agradecerles
que hayan, porque al final esto es cuestión de un equipo, que ellos hayan colaborado para contener el gasto, agudizar el ingenio, estar pendientes de convocatorias para poder conseguir recursos, y entonces eso es una labor que, aunque en este caso siempre el alcalde es el cabeza, en este caso yo como concejal de Hacienda, pero sin olvidar a mis compañeros, que sin ellos tampoco hubiera podido hacer. Esto es un equipo, y si el delantero está muy bien, pero el defensa y el portero están mal, el partido va a ser difícil de conseguirlo. Cuando hay trabajo en equipo, espíritu de equipo, pues es más fácil llegar a la situación en la que hemos llegado. Y personalmente también agradecer a los técnicos del área económica y financiera, porque Hacienda es un área que es bastante compleja, bastante difícil de cara a que hay muchos aspectos técnicos, muchas normativas, con unos cambios que ha habido importantes con la ley de sostenibilidad y financiera, económica y financiera. Por lo tanto, yo creo que ha sido una legislatura bastante eficiente, productiva, y que ha marcado y ha dejado unas bases para que el futuro de Martos pueda evolucionar de forma favorable. Nosotros entramos y tuvimos que empezar de cero, no había ningún proyecto pendiente, ningún proyecto con financiación, es decir, no había nada ni pensado ni soñado, que ha sido el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, además del día a día al cual hemos estado refiriéndonos, y que permite que esta legislatura termine con un innumerable número de proyectos con financiación, licitados, que el que tenga la responsabilidad de gobierno a partir del mes de junio de este año, una vez que se celebren las elecciones del 26 de mayo, pues tan solo tendrá que ejecutarlo. Y bueno, pues podrá empezar pues desde arriba, pensando también los proyectos siguientes a los que se quiera enfrentar. Y con esto quiero también agradecer el trabajo que Rubén ha hecho al frente de la Concejalía de Hacienda, porque además un trabajo que ha tenido que compatibilizar con el suyo, y por lo tanto con una dedicación de compatibilidad de horas, pues, al no tener dedicación exclusiva en el ayuntamiento, pues muy por encima de lo que se puede exigir, y además que ha permitido realizar toda esta gestión en cuanto a los números que aquí se dan. Y en ese sentido yo creo que la gestión en materia económica es una gestión muy positiva al frente de estos 4 años, que sienta las bases de la próxima década en nuestra ciudad.